Irá en la lucha por la defensa de los intereses del magisterio y el pueblo hondureño. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño presenta su programa Acontecer con Prosuma. Alarmante cifra brinda Casa Alianza de enero a junio. Ya van 400 menores asesinados. Sin energía eléctrica, techo roto, falta de material didáctico siguen siendo algunas necesidades de las escuelas públicas del país. Dirigencia magisterial cuestiona supuestos logros de la Secretaría de Educación en último informe. Crisis en la universidad continúa, en riesgo segundo periodo académico. Protesta magisterial en México ya reporta 10 muertos y varios heridos. Esto y más a continuación en Acontecer con Prosuma. Muchas gracias, buenas noches Honduras, buenas noches maestros y maestras que nos sintonizan en cualquier rincón de nuestra querida Honduras. Soy Cintia Valladares y estamos listos este jueves 23 de junio para llevarle a ustedes todas las informaciones en el ámbito magisterial. Y comenzamos de inmediato con los datos de Casa Alianza, alarmantes. 400 menores han sido asesinados de enero al mes de junio. Cifra realmente alarmante. De 400 muertes violentas contra la niñez y la juventud reporta Casa Alianza de enero a junio del presente año. Más de 400 niños, niñas y jóvenes han sido asesinados en los últimos meses en el país, en lo que va de este año, debido a que la estrategia de seguridad del gobierno ha fracasado. El gobierno sigue gastando mucho dinero en militarización, en tecnología y en propaganda, pero invierte muy poco en prevención, en prevenir que las muertes ocurran. Entonces a lo sumo se limita a dar algunas justificaciones, que es por pleito de territorio, siempre le echa la culpa a las personas que mueren, ¿no? Sin embargo hay un patrón donde personas organizadas con recursos están matando a niños y jóvenes pobres, es decir, hay escuadrones de exterminio matando a niños y jóvenes, y eso no ha parado en el país, y no ha parado porque no hay voluntad política para hacerlo todavía. En Honduras los niveles de delincuencia son tales que ni las iglesias, ni los centros educativos, ni espacios privados se respetan. Los crímenes se realizan a plena luz del día y a toda hora. La problemática de la violencia en el país está llegando a un tope muy delicado. Debemos recordar que países como Honduras o de toda el área centroamericana, de por sí ya tenemos una violencia estructural que se genera con la pobreza, con la desigualdad, con la inequidad, con las pocas oportunidades que hay para jóvenes, para personas que quieren insertarse, y además de todo eso también tenemos que combatir la violencia criminal, que es la que se genera por la actividad criminal de grupos o de personas. Lastimosamente en el país, por lo que vemos, no hemos podido encontrar la respuesta a ninguno de los dos problemas. De continuar la criminalidad en el país, esta podría caer en un estado fallido, aseguró Carlos Sierra, defensor de los derechos humanos. Muchos estudios ya nos han venido anticipando que Honduras puede caer en un estado fallido, donde las cosas no funcionan. No le busquemos más definiciones a un estado fallido. Cuando la policía no funciona, cuando el sector seguridad no funciona, cuando la educación, la salud, incluso lo más básico que tienen los pueblos, que es la alimentación, no está funcionando, significa que el Estado fracasó. Ambos funcionarios defensores de derechos humanos coinciden que mientras el problema de la criminalidad no se ataque de raíz, el pueblo hondureño continuará sufriendo las consecuencias. Y alumnos y maestros de la Escuela 1 de Agosto de la comunidad de Santana Francisco Morazán no tienen luz eléctrica. Maestros y alumnos de la Escuela 1 de Agosto del Cruce Santa Ana en Francisco Morazán denunciaron que a mediodía en punto la oscuridad de las aulas a raíz de la falta de luz eléctrica no les permite realizar sus tareas como deberían. Aquí necesitamos la luz muy urgente porque a veces a pleno mediodía no miramos. Ahorita estoy viendo porque está la luz de la cámara y porque necesitamos la luz, es muy importante para nosotros, de todo el de la escuela. Luz no hay acá y ocupamos. A veces están a oscuras. Sí. No se concentran bien porque no miran bien. ¿Cómo es? Es que a veces no miramos en los libros y escribimos otras cosas.
También el centro educativo tiene muchas necesidades. A este se le suman las necesarias clases de computación, que sin luz y sin los aparatos es imposible que los jóvenes reciban tan importantes clases. De parte del gobierno no tenemos ningún apoyo, lastimosamente. ¿Vemos que no tiene luz eléctrica tampoco? Tenemos problemas en todas las aulas de servicio de energía eléctrica, así como otras necesidades como el aula de computación. Hablamos de necesidades, hablamos de educación de calidad, pero no tenemos esos servicios básicos que deberíamos de tenerlos como educación pública que somos y nosotros nos exigen día a día más de 200 días de clases y los cumplimos, pero el gobierno no cumple la contraparte, lo que debe de cumplir no lo está cumpliendo. El maestro Edmond Cabrera también reclamó al gobierno por qué no se ha convocado a concursos para optar a una plaza y afirmó que está claro que los concursos están viciados. De parte de la docencia lo miro como con vicios de nulidad, con un montón de situaciones adversas a la realidad, porque esto está en ley. Está en ley que deben de haber concursos, cada año deben de haber concursos, porque los maestros tenemos derecho a optar a una plaza y qué mejor haciéndolo vía concurso, pero no se han dado. Irrisoriamente, aquí el secretario de Educación se contradice al asegurar que cuenta con una de las carteras ministeriales con mayor recurso y estas comunidades ni energía eléctrica tienen, mucho menos clases de computación. Qué irónico, justamente atrás de este centro educativo funcionan todas las plantas eólicas y ni así pues tienen luz eléctrica estos jóvenes de la escuela 1 de agosto. Bueno, y a continuación un importante bloque informativo. La presidencia de El Salvador lanzó un plan de ayuda económica que beneficiará a miles de jóvenes que no trabajan ni estudian para que desarrollen proyectos de emprendimiento. El programa tiene como objetivo crear oportunidades laborales para 15,000 jóvenes, así como reparar más de 700 escuelas, fomentar la reinserción de estudiantes, atender a 5,000 víctimas de la violencia y movilizar a 10,000 presos en labores de servicio público, según informó el presidente salvadoreño Sánchez Serén. El Instituto de Formación y Desarrollo Infode inicia este mes de julio con los diplomados virtuales para capacitar a los miembros de las 167 seccionales diseminadas en todo el país y a los docentes afiliados al Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño en áreas tecnológicas, pedagógicas y políticas gremiales. El proyecto comenzará con el diplomado Edumática Colprosuma, que inicialmente será impartido a 1,800 directivos de las seccionales y luego a las bases. Miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma llegaron a Puerto Cortés esta semana para llegar a las bases y ponerlos al tanto sobre los lineamientos a seguir en los próximos diplomados virtuales, un sueño más convertido en realidad para los docentes. Luego de una extensa jornada de negociaciones durante 2 días, las representaciones del gobierno y los empleados públicos lograron en las últimas horas un acuerdo donde se establece un incremento salarial de 800 lempiras aplicables en un periodo de 12 meses. En este sentido, se aplicará un incremento de 800 lempiras en septiembre de este año y 1,000 lempiras en septiembre del 2017. Mientras el gobierno sigue destinando millonarias cantidades de dinero en la construcción de lujosas cárceles, el 80% de las escuelas de Honduras se encuentran deterioradas. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Bueno, y esa fue una buena noticia del reajuste salarial de 1,800 lempiras que ha dado el gobierno este día, pues ya se ha concretizado que va a ser 800 este año y el próximo año serían 1,000 lempiras, un total de 1,800. Lo que cabe destacar acá es que el magisterio no está incluido, sigue esperando el magisterio hondureño que se les haga un merecido reajuste salarial. Ya son 7 años sin recibir un salario digno y la canasta básica en ascenso cada día más inalcanzable para los docentes. Bueno, y en otros temas, siempre en temas que involucran la educación nacional, el Centro Básico Nemesia Portillo del Tablón Francisco Morazán tiene los techos como coladeras y el invierno ya ha llegado. Enormes agujeros en los techos del Centro Básico Nemesia Portillo del Tablón pueden apreciarse a simple vista, dejando en evidencia el total abandono por parte del gobierno de la mayoría de escuelas y colegios del país.
Este centro básico queda en la comunidad El Tablón Francisco Morazán y a simple vista se pueden apreciar el colapso de sus techos, a grado que un estudiante recientemente cayó al vacío en busca de una pelota, quedando con serias fracturas en su cuerpo. La urgencia es la infraestructura, porque tenemos tiempo de estar llevando solicitudes a las diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, y no hemos podido de que nos ayuden a cambiar el techo. Lo ideal es que nos hicieran una segunda planta, porque ya es un centro básico hasta 9º grado y necesitamos que nos hagan talleres, ¿verdad? Laboratorios, porque tenemos una pequeña aula de computación que se da inglés, pero todavía las computadoras no nos han llegado. Para la maestra Alejandra Girón, impartir las clases en invierno en estas condiciones, con estas enormes goteras, es casi una hazaña. Como podemos observar, ahorita que se ha venido la temporada lluviosa, hemos tenido bastante problema, ya que está dañado el techo de lo que es el aula. Aquí imparto clases a 4º grado, como usted lo decía, y tenemos el problema que el agua se nos mete, se nos mojan los libros que tenemos en los estantes, y he tenido problema también con los tubos del agua de aquí porque están rotos. Entonces, al momento que pase el agua, hay que taparlos, porque si no los libros se destruyen. Y la verdad, hemos sacado bastantes libros que se han destruido por lo mismo, porque se nos mojan bastante. El esfuerzo que hace el docente en decorar las aulas con sus escasos salarios también se lo llevan las enormes goteras que dañan a su paso todo lo que encuentran en el aula de clases sin que nadie haga algo al respecto. No sé a ustedes, a mí me da vergüenza esos techos donde nuestros niños hondureños reciben clases a diario, pero así es la realidad que vive el sistema educativo público en el país. Bueno, y mujeres campesinas e indígenas exigen cese a la criminalización de la lucha por la tierra y el territorio. También exigen que se aclare la muerte de Berta Cáceres. La articulación de mujeres de la Vía Campesina de Honduras, presente en varios departamentos del país, se reunieron esta semana en Tegucigalpa para hacer un análisis de la grave situación que están viviendo las mujeres campesinas indígenas y garífunas ante la ola represiva de la criminalización por la tierra y el territorio. Que desde que se aprobó esa ley, desde 1992, el sector campesino ha venido sufriendo, nos han venido reventando. Nosotros los campesinos y campesinos se nos violan los derechos con esta ley de modernización agrícola. Y es por eso que hoy, como mujeres del área rural, nos hemos decidido alzar la voz ante tanta injusticia de estos gobiernos actuales, que solo son defensores de las políticas neoliberales de este país y defienden los intereses de la burguesía de las transnacionales. Y hoy tenemos tanta criminalización, hoy nos respetan los derechos de nosotras las mujeres, hoy con la criminalización nos encarcelan, hoy tenemos 6,000 compañeras y compañeros procesados, ¿verdad? Y hoy también tenemos 120 compañeros y compañeros que han sido asesinados. Las féminas defensoras de derechos humanos en el agro hondureño denunciaron que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos que no poseen predios para producir y vivir. También este grupo organizado exigió procesos judiciales transparentes, investigación de 5 asesinatos de mujeres campesinas, incluido el de la líder indígena Berta Cáceres, y además inmediata discusión y aprobación de la protesta de la ley de reforma agraria. Y el avance tecnológico, pues el uso desmedido de los aparatos celulares está acabando con las visitas a la Biblioteca Nacional, por lo que hacemos el recordatorio a todos los padres de familia, a los maestros y los alumnos también a que visiten la Biblioteca Nacional. El uso desmedido de los medios digitales está afectando seriamente el uso de la Biblioteca Nacional. Es que la Biblioteca Nacional de Honduras es una institución de utilidad pública, dependiente de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, cuya misión es recopilar, catalogar, clasificar, conservar y difundir toda la producción documentada publicada en el país y en el extranjero. La Biblioteca Nacional ofrece un sinfín de oportunidades para mejorar su intelecto. En primer lugar, unas salas de lectura en donde pueden encontrar los acervos más importantes de la institución. Precisamente ahora estamos en la colección hondureña
en donde se ofrece todos los libros de autores hondureños y que hablen sobre nuestro país. Pero también contamos con la sala extranjera de referencia y literatura universal y la sala infantil. También contamos con el Fondo Antiguo Hondureño y Extranjero, que estos serían básicamente nuestros tesoros. La biblioteca también cuenta con una área infantil equipada para que los pequeños del hogar también puedan disfrutar del hermoso hábito de la lectura. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de venir aquí a la biblioteca? ¿A qué venimos? Leer y a jugar. El objetivo de esta sala es fomentar el hábito a la lectura en los niños a muy temprana edad, desde muy chiquititos, desde 0 años hasta 12, 14, los niños pueden venir a esta área. ¿Y qué les ofrecemos? 2 espacios. Uno que es la pequeña biblioteca, que como ustedes pueden ver, está llena de libros, cuentos, historias, adivinanzas, trabalenguas, refranes, de todo lo que ustedes quieran leer. Y la otra área que es la ludoteca, que es un espacio donde los niños pueden jugar, donde pueden expresarse fácilmente, ya sea por medio de un juguete o por disfraces. Y es que el uso de los celulares, que aunque no es malo ir a la vanguardia con las comunicaciones, está ocasionando pocas visitas en esta institución. Para mejorar mi capacidad de aprender día a día cosas nuevas y ser mejor hondureña. Los invito a que vengan a la Biblioteca Nacional, que se alejen un poco de la tecnología, porque leer también es importante y uno puede mejorar su vocabulario. Siento que es mejor leer un libro que estar en el teléfono, porque, no sé, se expresa mejor el libro y es más divertido, No solo estudiantes, también los que ya son profesionales acuden a la biblioteca en busca de un buen libro. Comentaba sobre el uso de la tecnología y en realidad es importante, pero hay información pues hondureña, extranjera, que no se encuentra pues bueno, acá en la biblioteca pues tenemos esa facilidad pues de poder encontrarla bueno, intacta, pues sí, plasmada en una hoja, sí, pero rica en conocimiento, pues. Generaciones tras generaciones de compatriotas han crecido y se han formado intelectualmente dentro de estas sólidas paredes de conocimiento que sostienen la institución. La invitación es para todo el público en general, especialmente a estudiantes y maestros. Que el avance de la tecnología no termine con la Biblioteca Nacional de Honduras. Visítala. El costo de vida sigue golpeando la economía de la sociedad hondureña y los maestros y maestras llevamos 7 largos años sin recibir un ajuste salarial. Nos hemos convertido en un sector discriminado, ya que mientras el gobierno gasta 22.000 lempiras diarios por cada policía militar, un maestro devenga 9.863 lempiras con 76 centavos al mes. Pese a toda la adversidad, los profesores y profesoras seguimos de pie en las aulas de clases, cumpliendo con nuestra misión de educar. 7 años que el magisterio, desde el 2010, no tiene un solo centavo de ajuste a su salario. Hoy exigimos no regalos, estamos exigiendo un ajuste al salario de acuerdo a la ley. Estamos laborando, a pesar de la situación crítica que viven los centros educativos, sin papel, sin lápiz, sin pupitre, sin textos escolares, sin una aseadora, sin un vigilante, sin una escoba, sin un trapeador, sin un recogedor de basura. Así estamos laborando. No es justo. Ya es hora que el gobierno cumpla con nuestro derecho a un ajuste salarial apegado a la ley. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva, Colprosuma. Bueno, y la crisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como todos saben, se agudiza, pero en países como México también hay protestas y en este caso en el ámbito magisterial ya se reportan al menos 10 muertos. Maestros mexicanos del sureño estado de Oaxaca, México, y contrarios a la reforma educativa, mantuvieron este domingo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en lo que se emplearon gases lacrimógenos, piedras y coletes, en lo que murieron al menos 10 personas. Según Jorge Alberto Ruiz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Entre ellos, hay un periodista asesinado por sujetos desconocidos mientras cubrían las protestas. El enfrentamiento comenzó cuando las fuerzas de seguridad federales y estatales desalojaran el bloqueo de la carretera federal de Oaxaca-Puebla, que mantenían los maestros de la sección 22 de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación. Y esta semana una comisión de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación se reunió con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, en la Secretaría de Gobernación durante 5 horas. Luego del acto, el titular de la política interna del país calificó de fructífero y como un primer paso para la solución del conflicto, pero adelantó que la construcción de la agenda con cada uno de los temas que se abordarán en esta etapa de diálogo aún está pendiente, por lo que se tendrá la próxima reunión hasta el día 27 de junio. Indicó que continuarán las movilizaciones en protesta por la reforma educativa. Bueno, yo hago un llamado a las autoridades universitarias para que esta crisis no termine como en el caso de México, con muertes de personas inocentes que solo protestan exigiendo sus derechos. Y a continuación tenemos imágenes de los miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma, y es que estos se han desplazado, todas las semanas se están desplazando al interior del país, promocionando los diplomados virtuales que está ofreciendo el Instituto de Formación y Desarrollo INFODE. Como podemos ver, ahí está el licenciado Francisco Ramírez impartiendo estas charlas de introducción a lo que van a ser los cursos virtuales. Se han desarrollado en Lloro, como decíamos temprano, en Puerto Cortés y también en Santa Bárbara. Así paulatinamente van a estar visitando todos los rincones del país. También es importante que mientras los miembros de la Junta Central Ejecutiva estén en sus comunidades, ustedes se afilien a la cooperativa mixta 4 de junio. Este sueño que se ha hecho realidad para ustedes, queridos maestros, así que aprovechen la visita de estos miembros de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma con las bases, demostrando lo grande que es nuestra querida organización. Bueno, y tenemos a continuación importantes comunicados. Comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Profesor Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a sus afiliados comunica: primero, que todos los préstamos que se otorguen a partir del 1 de julio, los saldos adeudados en caso de muerte del prestatario estarán asegurados mediante el pago de una prima mensual de seguro. 2. Los préstamos ya otorgados antes del 1 de julio del 2016 se les aplicará la prima de seguro a partir del mes de septiembre del año en curso, modificando la cláusula segunda numeral 7 del contrato de préstamo personal suscrito entre Colprosuma y afiliado. 3. La prima de seguro será ajustada mensualmente de acuerdo al saldo adeudado. Favor tomar nota. Tegucigalpa MDC, 23 de junio del 2016. Gerencia Administrativa. Comunicado. La gerencia administrativa del Fondo Leovigildo Pineda Cardona del Colprosuma a todos sus afiliados comunica: 1. Que la Junta Central Ejecutiva ha resuelto que a partir del 1 de julio del 2016, todos los préstamos podrán ser refinanciados según capacidad de pago hasta por un monto de 100.000 lempiras. 2. Si el saldo del préstamo es mayor a 80.000 lempiras, podrá refinanciar según capacidad de pago, llevándose hasta 20.000 lempiras sin importar el número de cuotas pagadas ni saldo adeudado. 3. Todos estos préstamos pueden tramitarse en las oficinas del fondo a nivel nacional, no se necesita aval y se dará un plazo hasta de 72 meses. 4. El fondo estará rifando 10 computadoras portátiles y 10 celulares entre todos los afiliados que aprovechen refinanciar sus préstamos durante los meses de julio y agosto del 2016, y la rifa se realizará el próximo mes de septiembre en el programa Acontecer Colprosuma. Tegucigalpa, MDC, 14 de junio del 2016, Gerencia Administrativa. Y tengo dos avisos, y que la Junta Directiva del Proyecto Reencuentro de la Promoción de Docentes de 1982 de la Escuela Normal Mixta Miguel Ángel Chinchilla Solís de la ciudad de Ocotepeque avisa a todos los compañeros que se reunirán en el mes de octubre en la ciudad de Ocotepeque. Favor llamar a los teléfonos 99 41 45 39 con el licenciado Ronnie Leonel Ventura y al 99 21 92 65 con el profesor Edgardo Villeda.
Y también se invita a maestras normalistas egresadas de la Escuela Normal de Señoritas Promoción Pedro Nufio, año 1966, a celebrar las bodas de oro el próximo 12 de noviembre. Para mayor información pueden llamar ustedes a Blanca Lilian Cabañas al 99 71 01 62 o con Iris Bonilla al 99 05 81 53. Bueno, a continuación nuestro editorial, pero no nos cambie, ya regresamos con más información en análisis y debate. Esto es todo por hoy, buenas noches, que Dios les bendiga y continuamos más adelante con todos ustedes. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. La dictadura universitaria. Hay historias y conductas que se repiten y se uniforman por un fin común, como ocurre actualmente en Honduras con Juan Orlando Hernández, Julieta Castellanos, Marlon Escoto y el Partido Nacional. Todos ellos actúan estimulados por el autoritarismo y su afán dictatorial. La crisis del sistema educativo ha llegado a todos los niveles y se ha generado por la ausencia de diálogo, la imposición, la intolerancia, criminalización y sectarismo en contra de quienes protestan por el sistema instaurado bajo el régimen dictatorial cachureco. Juan Orlando Hernández ha reclutado un gabinete a su medida, integrado por dictadorcillos o dictadorzuelos. Todos niegan el diálogo, no permiten la crítica, detestan el consenso, persiguen y dividen a quienes se organizan para luchar en contra de las desmedidas imposiciones. Doña Julieta poco a poco va quedando sola, porque al igual que Escoto no cree en el diálogo y los consensos. La rectora del alma mater, intransigente y faraónica, no quiso escuchar el consejo de sus asesores que el diálogo era urgente como la mejor forma de llegar a acuerdos para lograr la armonía en la universidad y obtener los cambios académicos y administrativos, sino que por el contrario se dedicó a criminalizar las protestas justas de los estudiantes, protestas que poco han sido apoyadas por la sociedad en general, ex rectores, catedráticos y sindicato, que demandan la urgencia de un diálogo para resolver los desacuerdos. Julieta, rodeada de un séquito de velones que la inducen a negarse al diálogo, ahora en este momento siente que hacerlo significaría para su orgullo una humillación que le pondría en ridículo, confrontándola con su soberbia. Señora rectora, convoque al diálogo lo más pronto posible y busque junto a exrectores el camino que conduzca a la solución de las desavenencias y vuelva así la normalidad al alma mater. Evite desprestigiar a los estudiantes al llamarlos delincuentes que están siendo manipulados por políticos o que lo que buscan es administrar la universidad. El tema no es político, ni mucho menos delictivo. Se trata de una lucha para que la Universidad Autónoma continúe abierto para los pobres sin negarles el derecho a la educación superior. Por el mismo camino va Marlon Escoto, negando el diálogo a los docentes, está en contra de los consensos para lograr que la educación pública salga adelante con los grandes problemas que le aquejan. El camino de Escoto es el mismo de Julieta, y desde ya avisoramos que cuando empiecen las protestas de los docentes saldrá con la misma cantaleta diciendo que las acciones están politizadas y correrá a criminalizarlas. Ambos representantes del sistema educativo en Honduras deberían educar para la democracia a través del diálogo. Honduras necesita construir consensos. Los dictadores en este siglo no tienen espacio. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clase. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Análisis y debates en Acontecer Colprosuma.
La máxima casa de estudios continúa sumergida en la dura crisis que enfrentan estudiantes y autoridades y cada día se agudiza más por la falta de diálogo, al grado que decidieron cancelar el segundo periodo académico de la Facultad de Odontología, ahondando aún más la crisis educativa. Ya casi 3 semanas sin clases, pero nosotros le tachamos la responsabilidad a las autoridades universitarias, puesto que ellas son irresponsables, intolerantes, y sobre todo autoritarias. Mientras nosotros les proponemos diálogo, ellos nos vienen con requerimientos fiscales, con órdenes de captura a través del Ministerio Público. Nosotros les proponemos diálogo y ellos nos mandan a contingentes militares y policiales con bombas lacrimógenas y con balas. Así es de que todo esto que está sucediendo en la universidad, esta crisis, porque ya es una crisis dentro de la universidad, pues es prácticamente que pasa por la ineficiencia de las autoridades universitarias en no poner oídos a esta problemática. Otros que están muy preocupados por esta crisis son los catedráticos universitarios. La posición nuestra como docentes catedráticos no estamos en ninguna de las posturas. Sí somos del pensamiento de que las partes nuevamente deben de sentarse a dialogar. No hay caminos para resolver el conflicto más que el diálogo. En ese sentido, pues la incitativa es que se sienten y se le encuentre una resolución, una solución óptima a este conflicto que ya tiene varias semanas y que implica un atraso en el desarrollo humanístico, en el desarrollo social, cultural y fundamentalmente en el desarrollo académico. La dirigencia campesina llama al diálogo para evitar una crisis como la que se libera en México, que ante un desacuerdo entre autoridades y maestros, el conflicto ha terminado en muertes. La universidad debe ser todo lo contrario, tolerancia, diálogo, búsqueda de soluciones pacíficas, pero no como está actuando la rectora ahora, que está poniéndole requerimiento fiscal, acusando a los estudiantes, criminalizando la lucha estudiantil por una mejor universidad. Quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para denunciar terriblemente la represión en Oaxaca, México, contra el magisterio. Ya hace algún tiempo hubo contra el pueblo en general una represión salvaje. Ahora hay asesinatos, hay heridos, ¿verdad?, y encarcelados. Nosotros desde aquí, de nuestra patria, le mandamos solidaridad al pueblo de Oaxaca, a los maestros, ¿verdad?, y exigimos respeto a la vida y a los derechos de los maestros. La dirigencia magisterial también condena la falta de diálogo de la rectora Julieta Castellanos con los estudiantes. Es típico de una rectora represiva, de una directora de la universidad que no escucha, que no es de diálogo, ya eso es reiterativo en ella. Hace años que viene reprimiendo. Ella destruyó el sindicato de la universidad, ella ha destruido, los muchachos ha destruido. Pues aquí, igual que Juan Orlando, dictadores los dos, no permiten que los estudiantes, con su pleno derecho de decir estamos en desacuerdo de esto, y que los estudiantes llaman al diálogo, pero ella dice no diálogo. Entonces es típico de un régimen, es típico de un sistema en el cual tenemos nosotros en Honduras, un sistema capitalista neoliberal, que lo que ellos en sus objetivos es imponer sus políticas, no importándole a quién se vaya a llevar de encuentro. Por su parte, la rectora Julieta Castellanos informó que de seguir la toma de edificios, el segundo periodo académico será cancelado para todas las carreras por el tiempo perdido, ya que es demasiado y no se podría recuperar. Castellanos también sentenció que el próximo periodo académico corre el riesgo de ser muy corto por la reprogramación del segundo, situación que afectaría a la comunidad universitaria en general. Y continúo con ustedes, ya que el licenciado Francisco Ramírez pues se encuentra en una asignación especial, pues promocionando lo que son los diplomados virtuales, y hoy vamos a hablar de la crisis universitaria en análisis y debate. Para ello me acompaña Fausto Calix, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad. Bienvenido, Fausto. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de comunicarle a la comunidad estudiantil y al pueblo hondureño sobre esta crisis que está sucediendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También nos acompaña la señorita Mirta Gutiérrez, vocera del Movimiento Estudiantil Universitario MEO. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, pueblo hondureño. Agradecemos el espacio que nos están brindando para llevar la problemática desde la perspectiva estudiantil
y plantear desde nuestra manera la problemática de la universidad. Así es, y es que lo más grave que ha pasado hasta el momento es que se ha cancelado, pues ya hay una cancelación del periodo de la facultad, en este caso de odontología, y esto es muy grave porque ya estos jóvenes pues ya se ven truncados sus sueños, y para eso comenzamos de inmediato. ¿Qué demandan ustedes como estudiantes? Fausto, cuéntenos. Nuestras demandas o exigencias son 4 fundamentales. La derogación de las normas académicas hasta que se construyan unas nuevas con la genuina representación estudiantil. No nos oponemos como tal que haya una normativa académica, porque sabemos que nadie puede vivir en un potrero donde no haya un cerco, donde no hayan límites, pero esa normativa debe de ser consensuada con el sector estudiantil. Lo segundo es el cese a la criminalización de la protesta estudiantil, es decir, que por ejercer el derecho legítimo de defender la educación pública no se les esté librando requerimientos fiscales, denuncias o órdenes de captura a través del Ministerio Público. El tercer punto es la desmilitarización del campus universitario, tal y como lo dijo aquel grito de Córdoba de 1918, que nunca una bota militar ni policial vuelva a pisar un suelo autónomo e independiente como es un campus universitario. Además de ello, el desarme dentro de la universidad. Estuvo a punto dentro del campus universitario de perder la vida un estudiante a raíz de una persona del gobierno, porque era de gobierno, que se infiltró en el mismo. Y el último, y que sabemos sobre el que pasa una buena parte de la crisis universitaria, es abrir los espacios democráticos dentro de los órganos de gobierno de la universidad, porque actualmente tenemos un consejo universitario que aprobó esa normativa académica que están ahí de dedo, no fueron electos por el sector estudiantil. Esas son nuestras 4 demandas fundamentales. ¿Cómo se solucionan? A través de un diálogo abierto, participativo, incluyente y democrático y directo con estudiantes, docentes, autoridades. Así es, y usted, Mirta, ¿cuáles son las condiciones que ustedes han puesto para el diálogo y que les ha sido pues por muchas veces rechazado? Cuéntenos. Bueno, como movimiento estudiantil universitario y también aglomerados y articulados con el Comité de Huelga de Valle de Sula, también con los centros regionales como Comayagua, Choluteca y Olancho. El día de ayer presentamos oficialmente el lanzamiento de una propuesta de diálogo por parte de los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esa propuesta demandábamos los primeros 4 puntos que el compañero Fausto ya mencionó, y como condiciones exigíamos primeramente que las autoridades universitarias retiren las acusaciones y las órdenes de captura en el Ministerio Público a nuestros compañeros, y también que retirara los requerimientos fiscales a nuestros compañeros a nivel nacional, porque tenemos entendido que el día lunes el Ministerio Público presentó nuevamente acusando a 6 compañeros en Comayagüela, y el día de ayer también... Comayagua, perdón. Y el día de ayer nos dimos cuenta también, ya salió públicamente, que el Ministerio Público también procedió para requerimientos fiscales a 3 compañeros de Choluteca. Es decir, que el movimiento estudiantil propone una propuesta de diálogo bajo estas condiciones, pero las autoridades siguen criminalizando y siguen penalizando la protesta estudiantil a los compañeros y compañeras universitarios. Y como segunda condición, el movimiento estudiantil planteaba un pacto, una firma de un pacto entre las autoridades docentes y los estudiantes para crear una mesa en la cual construyéramos las nuevas normas académicas y también construyéramos los acuerdos a largo plazo para ir solventando las condiciones físicas y pedagógicas de cada carrera. Y también nosotros exigíamos en esas condiciones una mesa mediadora porque sabemos que el conflicto o la crisis de la universidad, las autoridades universitarias y los estudiantes somos parte de esa crisis. Por tanto, nosotros decidimos y exigimos una mesa mediadora que sirva de árbitro entre los 3 actores fundamentales de la universidad. En el caso, Fausto, ustedes piden la derogación de las normas académicas, pero las autoridades universitarias dicen que eso sería dejar a libre albedrío a la universidad. ¿Qué piensan ustedes de esas aseveraciones? Recordemos cuándo se aprobaron las normas académicas. Fue en el 2014.
fue en el 2014 y como tal se empiezan ya en el 2015 a aplicar. Bien, entonces, ¿qué significaría derogar las normas académicas? Retrotraer al estado anterior, como estaba la universidad. Hasta el 2014, claro, habían muchas deficiencias, pero no pasaban en sí sobre una normativa académica. Nosotros, como decimos, no nos oponemos a la normativa académica como tal, a la figura de las normas. Si nos oponemos al procedimiento por el cual se aprobaron, que no hubo consenso en el mismo y no hubo una genuina representación estudiantil. Nosotros inmediatamente que el Consejo Universitario derogue las normas académicas, porque es el único órgano que lo puede hacer dentro de la universidad, inmediatamente ya tendríamos el proyecto de nuevas normas académicas desde el sector estudiantil, desde el sector docente y desde el sector de las autoridades, porque son los tres actores fundamentales dentro de la universidad. Así es de que es totalmente falso que dicen que la universidad se va a decaer. No, de ninguna forma. Lo que pasa es que son irresponsables e ineficientes e incapaces de poder responderle al estudiante en sus exigencias y demandas. Mirta, ¿cómo lograr esas mejoras académicas? ¿Cómo lo quieren plantear ustedes como estudiantes? Bueno, dentro de la propuesta de diálogo también entra la parte, en el momento que las autoridades se firmara este acuerdo de diálogo, automáticamente el estudiante entra a una construcción desde abajo, desde las bases, porque es importante aclarar que las normas académicas se construyeron sin estudios previos de cada unidad académica, ni una investigación socioeconómica del estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a nivel nacional. Teniendo esa falencia, la normativa académica no se apega ni a la realidad de los estudiantes, ni tampoco a la realidad del país que tenemos. Por tanto, nosotros proponemos que se creen nuevas normativas desde las bases, es decir, desde los estudiantes. Después pasaríamos a una construcción de estudiantes con la aportación de los docentes, que sabemos que son docentes académicos que tenemos, y también en un tercer espacio de la metodología sería ya una construcción plena con los tres actores fundamentales desde la normativa, ya no como ellos lo han propuesto, porque la construyeron de arriba para abajo, imponiéndola, sin participación legítima estudiantil, sin consultarle a nadie y sin estudios previos. Esta vez el movimiento estudiantil propone la construcción desde abajo, desde la realidad de los estudiantes y de nuestras carreras. Fausto, ustedes quieren recobrar el poder que tal vez tuvieron en el pasado como estudiantes. ¿Están listos ustedes para la famosa paridad estudiantil? Bien, primero aclararle al pueblo hondureño y a la comunidad estudiantil y a las mismas autoridades universitarias que nosotros en ningún momento hemos dicho que queremos una paridad estudiantil. Es diferente a la participación estudiantil. Recordemos que el Consejo Universitario, el estudiantado, solo tiene el 33% de poder. Es decir, que con eso no podríamos limitarnos a establecer la universidad que nosotros por nuestro antojo querramos. No, ahí están los tres actores fundamentales. La paridad estudiantil es un tema totalmente aparte que nos llevaría a algo más amplio, a nuevas vicisitudes, a nuevas vías, a nuevos métodos. Nosotros queremos la participación estudiantil, que es porque uno de los puntos por los que estamos luchando. En ningún momento hemos dicho paridad estudiantil, o como lo han mencionado las autoridades universitarias, en decir que nosotros queremos poner rectores. No, nosotros solo que queremos que se construya con el estudiante toda esa normativa y que la autoridad como tal ejerza su potestad como autoridad, ejerza su atribución como autoridad, pero no con autoritarismo, no con ineficiencia, no con incapacidad, no con irresponsabilidad, no con soberbia, no con prepotencia, porque eso es lo que reina en la universidad en este momento. Mirta, las autoridades universitarias los han acusado a ustedes de politizar el movimiento. ¿Qué tiene que decir a esto? Que son acusaciones totalmente falsas, que son acusaciones que las autoridades universitarias usan para deslegitimar la lucha estudiantil, para desarticular al movimiento ante la opinión pública. Más que todo es totalmente falso. Dentro del movimiento estudiantil no existen ideologías políticas. En todo caso, sí existe un objetivo en común, que es la democratización de la UNA y también mantener y garantizar una educación pública al pueblo hondureño. Es importante aclarar que el movimiento estudiantil está articulado por asociaciones de carrera y por movimientos independientes. Por tanto, en ningún momento nosotros tenemos una agenda política.
simplemente exigimos mejoras académicas y también es importante decir que no hay que confundir el término académico-político, que es en donde nosotros estamos, a lo que es político partidario, porque también dentro de nuestro movimiento existen personas de las diversas corrientes políticas, nacionalistas, liberales, Partido Anticorrupción, Partido Libre, Partido Democracia Cristiana, etcétera. Es decir, que esos no son puntos de agenda del movimiento estudiantil. Es totalmente falso lo que las autoridades universitarias irresponsablemente dicen en los medios de comunicación, y nosotros tenemos más que todo una agenda académica política porque exigimos espacios de democratización de la UNAP para una verdadera representación estudiantil. Fausto, luego de la cancelación del periodo académico para la Facultad de Odontología, me imagino que los ánimos pues están bajos en este momento con esos estudiantes o están más fuertes, cuéntenos. De ninguna manera. Lo que ayer hicieron las autoridades universitarias, primero lo voy a calificar como un abuso de autoridad y una violación clara a los deberes de los funcionarios. Las autoridades no tienen la facultad expresamente que les concede la ley para decir cancela un periodo académico y lo a una carrera y lo cancelan, pero eso pasa por consejo universitario. Segundo, ¿cuál es la intención verdadera de decir cancelamos el periodo de odontología? Desarticular al movimiento estudiantil, desmovilizar al estudiante. ¿Cuál es la respuesta que le dio el estudiantado de odontología? En menos de 2 horas se organizaron aquellos chicos con unos 400, 500 jóvenes y dijeron, vamos a seguir luchando. Vea qué mal asesoramiento están recibiendo las autoridades universitarias. Vamos a poner esta medida para desmovilizar al sector estudiantil, caso de odontología, para desarticular al movimiento estudiantil universitario, y lo que reciben es que el estudiante se movilice a la máxima casa de estudio y irle a decir al edificio administrativo, ¿por qué nos cancelan nuestro periodo? ¿Por qué no responder a nuestras exigencias y demandas? ¿Qué es lo que hicieron? Más bien, el combustible estaba corriendo y ellos fueron a tirar el fósforo. Van a seguir las acciones de lucha, van a seguir las acciones de protesta por parte del estudiante de odontología. Y recordemos, somos UNA. Ninguna carrera es una isla del movimiento estudiantil universitario. O todos en la cama o todos en el piso. Así es. Mirta, ¿por qué han criticado fuertemente ustedes la construcción de estos edificios administrativos del Alma Mater? Cuéntenos. Bueno, es importante aclarar que la universidad debe de dar prioridad en la construcción en el presupuesto que destina a la construcción de edificios. Y la construcción del edificio administrativo, si no me equivoco, anda entre la cantidad de 500 millones de lempiras, lo cual nosotros criticamos que la universidad construya un edificio burocrático para las autoridades universitarias y deje en carencia los edificios y los laboratorios y todas las condiciones de los y las estudiantes. Nosotros como movimiento exigimos que la prioridad de la universidad sea la construcción de edificios y de laboratorios equipados para las carreras, para todas las carreras y para todos los centros regionales. Por tanto, nosotros lo que criticamos son nuestras condiciones como carreras universitarias. Ustedes pueden ir como medios de comunicación a las aulas, a los laboratorios de las diferentes carreras como ingeniería, como odontología, como microbiología, como química y farmacia. No tienen todos los suplementos ni todo el equipo suficiente. Incluso las condiciones de otras carreras son inhumanas. O sea, otras carreras recibimos clases en aulas partidas en 4, es decir, que las condiciones de los estudiantes son totalmente desfasadas del sistema educativo que deberíamos de tener. Sin embargo, las autoridades universitarias tienen un gran edificio administrativo con aire acondicionado, con una silla muy amplia y centros de reunión muy equipados, cuando el estudiante está en condiciones deplorables en sus aulas de clase. Fausto, ¿en qué debería ustedes piensan de invertir la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? ¿Se está solamente maquillando por encimita para quedar bien ante organismos internacionales? ¿Podríamos mencionar ahí? Sí, voy a seguir la línea de mi compañera Mirta, como vocera del movimiento estudiantil universitario. El presupuesto de la universidad se ha centralizado en infraestructura y en infraestructura burocrática, es decir, para las autoridades, pero no para el estudiante. El presupuesto debe de ir enfocado en los procesos de reforma curricular, en la tecnificación de las carreras,
en la construcción de infraestructura para el estudiante. ¿Cómo es posible que en la carrera de microbiología, que son más de 2.000 estudiantes, porque tengo conocimiento de causa, porque fui a esas asambleas de ellos, tengan una aula dividida en dos? Escuche muy bien, para 2.000 estudiantes. ¿Cómo es posible que se les exploten las válvulas de gas en su cara? Que tengan baños o sanitarios en pésimas condiciones, al grado que tienen que moverse hacia los edificios de derecho, hacia los edificios, el viejo edificio administrativo, porque ellos son los únicos que pasan aseados. ¿Cómo es posible que 10 estudiantes allá en odontología se estén prestando una pinza? O que entre 10 personas se estén prestando un microscopio. Eso no puede estar sucediendo en la universidad que abandera la reforma. Eso no es una reforma. Y lo que ha dicho la rectora es que ustedes han estado exagerando, que la exageración de ustedes va al grado de que están pidiendo microondas, papel toalla, papel higiénico. ¿Qué tienen ustedes que decir? Cuando una autoridad o una persona, lo vamos a definir como una persona, se expresa en esos términos, respondiendo con una contrapregunta, pues es que no tiene la oportunidad, no tiene la capacidad de hacer observaciones, de tener una respuesta que verdaderamente en tiempo y forma le dé algo genuina, una respuesta genuina a esa demanda o exigencia que usted está haciendo. Nosotros en ningún momento en el documento que hemos presentado del diálogo decimos microondas. En ningún momento decimos un baño aquí, un baño allá. Papel higiénico. Papel higiénico. Vea la respuesta de una autoridad universitaria que se dice revestir de autoridad universitaria con una respuesta de este tipo. Yo lo califico como una persona o una autoridad incapaz, ineficiente e irresponsable. Porque cuando ya agarra otro camino que no es el del diálogo, ya estamos observando que no tienen la capacidad. ¿Cuál es el miedo de sentarse con el estudiante? Que nosotros sí tenemos la capacidad de construir. Nosotros sí podemos construir desde la academia. Ese es el miedo de las autoridades universitarias. ¿Será que los ha subestimado como estudiantes a ustedes, las autoridades, Mirta? Parece que sí, parece que a pesar de todas las condiciones en las cuales actualmente se encuentra la universidad, hay condiciones rescatables, y es esa capacidad que el estudiante universitario y la estudiante universitaria ha demostrado en esta coyuntura actual, que ha demostrado, como dice mi compañero Fausto, esa capacidad de construir, de debatir desde la academia, desde la ciencia, desde tener argumentación para defender la lucha estudiantil y la educación pública que en este momento nosotros estamos luchando para garantizarla no solo para nosotros y nosotras, sino para aquellas futuras generaciones que vienen atrás de nosotros también. Asambleas informativas, protestas, ¿qué sigue? Cuéntenos cuáles son los últimos alcances que ustedes tienen en torno a esta problemática, Fausto. Muy bien, nosotros ya hemos establecido condiciones para que se instaure un diálogo como tal. Ya lo mencionó mi compañera Mirta y yo lo voy a recalcar. La instalación de una mesa mediadora, imparcial, neutral, y que desista la universidad y renuncie, como lo dice el Código Procesal Penal en su artículo número 26, o 44, perdón, 44, de las órdenes de captura y de los requerimientos fiscales que se han hecho a través del Ministerio Público. Las asambleas informativas van a seguir hoy, mañana, pasado, el lunes, y es en esas asambleas informativas en donde el estudiante dice lo que hay que hacer. Nosotros solo obedecemos a un espíritu, que es el espíritu del sector estudiantil, que en fin, somos el alma y somos la luz de esa máxima casa de estudios. ¿No hay temor en ustedes, Fausto? Fíjense que en Honduras, por ser joven, a uno lo asesinan, y no digamos un joven y que proteste. Es por ello que yo justifico cuando muchos estudiantes se ponen una capucha o se ponen una camisa. ¿Por el miedo a qué? Por el miedo a que los docentes tomen represalias contra ellos. Por el miedo a que lo sigan miembros de contrainteligencia del Estado, porque ya hay, a su servidor lo están siguiendo. Por el miedo a que le libre un requerimiento fiscal y órdenes de captura cuando la universidad presenta la denuncia al Ministerio Público. Claro que hay miedo del sector estudiantil. Y por eso claro se tapan que hay los temor, rostros. y por eso se tapan el rostro. Nosotros ya no nos lo tapamos porque ya nos conocen, aunque encapuchados. Así es. Bueno, esto ha sido el análisis y debate de esta noche, la crisis universitaria. Nosotros estaremos ahondando este tema en la próxima emisión del próximo
jueves. Esto ha sido todo, espero que hayan quedado bien informados. Muchas gracias, Fausto. Gracias a usted por darnos el También a espacio. usted, Mirta. Muchas gracias. Mucho gusto, buenas noches, que descansen, será hasta el próximo jueves. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta la próxima semana en una nueva emisión.